Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Participatory Group. Ya sabéis, este proyecto con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Madrid, que llevamos la catedrática Marta Lora y yo mismo, ¿no? Y en el que participan 50 ciudades de todo el mundo en el ámbito de la participación. Hoy tenemos muchísima suerte. Hoy tenemos un día fantástico porque tenemos con nosotros a Patricia Gabeiras, que es la socia directora del Bufete Gabeiras y que es una experta en Derecho de la Cultura y Participación. Así que, Patricia, muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros, Antonio. La verdad es que es un placer estar en este ámbito tan curioso, académico y televisivo, y para mí es un honor. Así que estoy deseando mantener una pequeña charla con vosotros sobre este tema y compartir pues mi visión. Hoy estoy en minoría porque las dos son doctoras de Derecho Administrativo, entonces tengo aquí más presión, ¿no? en el plato. Pero la primera pregunta es sobre cómo ha evolucionado en el derecho de la cultura la participación en estos años, ¿no? Bueno, a ver, lo que se ha puesto, sobre todo lo más importante es la relevancia del derecho a participación y que se ha puesto en una agenda pública, por lo menos aquí en España, ¿no? Hasta ahora quizá no se era muy consciente de lo que eran los derechos culturales. Teníamos una magnífica Constitución, donde si queréis después hablamos de cómo se recoge, pero teníamos una Constitución muy moderna en materia de derechos culturales, de las más modernas de nuestro entorno, quizá también porque es una Constitución relativamente moderna dentro del entorno europeo, pero sin embargo ha sufrido poco desarrollo ese marco constitucional, ¿no?, de los derechos culturales. Y no solo ha sufrido o ha disfrutado de poco desarrollo, sino que además yo creo que la ciudadanía no era muy consciente de que existían esta categoría de derechos fundamentales. En parte, y bueno, sin ser constitucionalista, sí que hay un núcleo duro, ¿no?, de los derechos culturales que podemos llamar fundamentales. Entonces, ahora, sin embargo, sí que se está poniendo en la agenda. Y después hablamos también de lo que se está haciendo en el Ministerio y de las bondades y quizá de los retos que tenemos todavía por delante a partir de esas iniciativas que están llevándose a cabo ahora. Pero yo creo que lo más importante es que se ha puesto en la agenda pública. Si queréis, en el Ministerio de Cultura se ha iniciado hay una Dirección General de Derechos Culturales que no había existido hasta este momento, eso es una novedad. Se está haciendo un plan estatal de derechos culturales, que es algo que jamás, ¿no?, desde el Ministerio de Cultura quizás se había fomentado. Podemos discutir quizás sobre qué es ese plan de derechos culturales, qué naturaleza jurídica va a tener, qué fuerza va a tener en la protección de esos derechos, en qué se va a quedar, porque todavía están trabajando en ello, están trabajando un grupo de expertos y evidentemente pues va a ser un instrumento político, quizá no jurídico, importante para pues quizá establecer una base y unas hoja de ruta de cómo hay que seguir avanzando en la protección y tutela de los derechos culturales en España, ¿no? Que hay muchísimo campo, todavía muchísimo camino que recorrer, precisamente por eso que decía, ¿no?, que la Constitución tiene una preciosa letra, ¿no?, pero que quizá le ha faltado el desarrollo del libro completo, del texto completo, ¿no? Y ahí, Patricia, la verdad es que muchísimas gracias por venir y qué gusto lo bien que te expresas y lo bien que nos estás mostrando ese panorama, ¿no? Pero estoy pensando en todas las ciudades que forman parte de nuestra red y cuando se habla de, que yo creo que ahora lo tienes en la cabeza, si un municipio pequeño o una comunidad autónoma o una región quiere llevar a cabo algún programa sobre derechos culturales, ¿por dónde a lo mejor tendría que empezar? ¿O cuál es el concepto que tú crees que es más bonito, más profundo de transmitir en torno al derecho de la cultura, ¿no?, o a la cultura, ¿no?, para realmente que el político que quiere hacer esa agenda en la mano diga, bueno, ¿por dónde empiezo?, ¿no? ¿Cómo ves tú que se están iniciando todos ese tipo de procesos?
Bueno, pues la verdad es que es un momento muy bonito en materia de derechos culturales en España, porque aparte de que en el Ministerio de Cultura existe este plan de acción, ¿no?, de derechos culturales, que, insisto, puede llegar a ser un instrumento político de muchísimo interés, donde se establezcan las líneas de trabajo y los pasos a seguir, también hay iniciativas en las comunidades autónomas. Ha habido unas iniciativas interesantísimas. ¿Y por qué son interesantes? Porque realmente es bajar al rango normativo, a ley, el esquema de garantías y de instituciones que se tiene que reconocer para poderle dar un poco de cuerpo a esos derechos culturales que están reconocidos en la Constitución y que no tienen, hoy por hoy, realmente un sistema de garantías fuerte. O sea, esos derechos culturales se han desarrollado en el ordenamiento jurídico español de una manera muy impulsiva, parcial, sesgada, no completa. Entonces, pues tenemos pues por una parte un estatuto del artista, por otra parte tenemos una ley de propiedad intelectual, por otra parte tenemos una ley de mecenazgo, pero no existe una concepción completa de un sistema público que establezca cuáles tienen que ser las instituciones, cuáles tienen que ser la financiación, cuál tiene que ser, al fin y al cabo, todas las piezas que te van a garantizar de manera efectiva el disfrute de esos derechos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, digo que estamos en un momento muy bonito en este sentido porque, por ejemplo, Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, ya aprobó, además por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que también es muy significativo del consenso que puede llegar a alcanzar en muchos casos la cultura, la ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. Estas leyes que reconozcan a la cultura como un sistema son esenciales para que luego pueda haber más desarrollos normativos de niveles inferiores que al final te den estas garantías, ¿no? Cuando hablamos del sistema público y de las leyes que reconozcan y que ordenen el sistema público, y que para nosotros ese tipo de leyes son esenciales para poder garantizar los derechos culturales, lo decimos porque exactamente igual que tenemos un sistema público sanitario, tenemos un sistema público educativo, donde las leyes básicas regulan y ordenan todo lo que es la participación, cuál va a ser el papel de lo público, cuál va a ser el papel de lo privado, cómo se va a garantizar vía financiación todas las infraestructuras y que permitan el acceso a la educación, que permitan el acceso a la sanidad. Eso que lo vemos clarísimamente en sanidad o lo vemos clarísimamente en educación, no se ha visto hasta ahora en cultura. Cuando cultura ha sido declarada, que es otra de las razones por las que también se está poniendo en la agenda pública los derechos culturales, ha sido declarada como un bien público mundial por parte de la UNESCO, ha sido declarada como un bien y un servicio esencial en el ordenamiento jurídico español, en la ley del libro a raíz de la pandemia. Cataluña también se reconoció la esencialidad de la cultura y del que se reconoció que era un bien y un servicio esencial a raíz también de la pandemia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de bienes y servicios esenciales, estamos hablando de bienes y servicios esenciales que están vinculados a derechos fundamentales. Estamos hablando de unos bienes y servicios esenciales en materia de educación, porque tienes el derecho a la educación. Estás hablando de un sistema público de sanidad porque también es un servicio esencial dentro de nuestro Estado de Derecho y porque está vinculado al derecho a la salud. Pues esa misma lógica normativa, esa misma lógica de desarrollo constitucional tiene que existir en la cultura y no ha existido. Entonces, por eso digo que lo que tienen que hacer, a tu pregunta, Marta, estos territorios, ¿no?, las comunidades autónomas, es abordar estas leyes que ordenen estos sistemas públicos de cultura, ¿no? Canarias ya la aprobó, País Vasco está en ello, tenemos el honor de estar trabajando con el gobierno del País Vasco en el desarrollo de esta norma y va a ser la piedra angular sobre la que no se va a construir todo el sistema de cultura, porque hay mucho construido, por ejemplo, en el País Vasco, pero sí se va a ordenar, sí se va a crear, ordenar a modo de sistema.
y repensar todo lo que se ha hecho hasta ahora de manera poco sistemática, ordenarlo. Y una pieza fundamental dentro de estas normas y de estos sistemas va a ser el tema de la financiación, que en cultura es uno de los temas que siempre se menciona y se reclama. La financiación de la cultura no es suficiente, la financiación de la cultura no es eficaz, eficiente y económica, la financiación de la cultura no consigue los objetivos. Entonces, una vez que tienes ordenado la cultura como sistema, vas a poder detectar cuáles son los retos desatendidos en materia de derechos culturales y podrás repensar de nuevo el sistema público de financiación en colaboración con el sistema privado, estableciendo cuáles tienen que ser los roles de lo público y lo privado, precisamente para atender esos retos desatendidos que a veces tendrán que ser cubiertos por lo público, pero que también en determinadas condiciones pueden ser abordados por lo privado o en colaboración público-privada. Pero es una oportunidad magnífica para crear los sistemas de financiación dentro del sistema de cultura completo que pueda dar garantía a esos derechos culturales. Y en ese espacio de normativa para ordenar, ¿cómo trabajáis o cómo se debería trabajar la participación de los diferentes actores? Porque claro, el mundo de la cultura tiene muchos actores. ¿Cómo participan los ciudadanos? ¿Cómo damos voz, ¿no?, a los diferentes intereses y cómo se puede articular para que no sea desde arriba, sino que sea teniendo en cuenta los diferentes actores? Pues mira, se pueden utilizar muchas vías. O sea, una norma, cuanto más participada sea, más aceptada y mejor va a poderse después llevar a efecto, ¿no? Con lo cual el proceso de participación en la redacción de las leyes es esencial. Tienes distintas vías y tienes distintas maneras. Yo puedo hacer una comparación, por ejemplo, de lo que se está haciendo en el Ministerio de Cultura con el Plan de Derechos Culturales o lo que se prevé hacer, ¿no?, y se pretende hacer y se ha hecho en Canarias o se puede llegar a hacer en el País Vasco, ¿no? En el Ministerio de Cultura, que ha optado por una participación desde una creación de los textos de manera participativa desde el origen, que eso a veces te lleva a que a lo mejor el resultado técnicamente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no sea el más preciso, pero sin embargo, pero como digo, si lo que se pretende es hacer un texto político, claro, de posicionamiento, claro, pues tiene el interés esa participación desde el origen en la redacción del plan, ¿no? En el Ministerio, por ejemplo, después de trabajar este grupo de expertos, o en paralelo realmente a trabajar este grupo de expertos, se ha hecho una consulta pública a la ciudadanía muy grande, que tiene mucho interés, porque incluso te puede llevar a entender o a poder valorar hasta qué punto los derechos culturales son conocidos por la ciudadanía. Y es casi un test de en qué posicionamiento de conocimiento está o en qué grado de conocimiento tiene la ciudadanía española de los derechos culturales, porque el nivel de participación a esa consulta pública tan abierta que se ha hecho desde el Ministerio de Cultura te va a dar ese dato, ¿no? Pero ese proceso participativo yo lo veo más como un primer paso para hacer un buen documento político que pueda después darte las líneas de actuación, ¿no? Cuando estás redactando una norma, yo entiendo que tiene que partir de un texto generado desde lo técnico, claro, con los conceptos jurídicos bien asentados, que luego tiene que ser puesto, no luego y en paralelo, tiene que ser puesto al escrutinio de todos los agentes del tejido cultural, tanto de lo privado como de lo público, ¿no? Precisamente para alcanzar esos contextos respecto de esos criterios y de esas instituciones jurídicas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se quiera avanzar por parte de un ayuntamiento o por parte de una ciudad, se podrá avanzar en una de estas dos líneas. Para crear una norma, un sistema público de cultura, a partir de una norma, creo que se tiene que tener un cuidado mayor de lo que es la terminología jurídica y de lo que son los conceptos, porque al final
Eso es lo que va a asegurar el esquema de garantías. Si no están bien concebidos, no van a ser eficaces las garantías. Si lo que se quiere es empezar a trabajar en materia de derechos culturales, hacer un plan de acción, a mí me parece también correcto. Y luego dentro de lo que es nuestra especial España y nuestra especial configuración territorial en España, donde tenemos el nivel municipal, tenemos las comunidades autónomas, pero decimos, ¿cuál es el papel del Estado en esto, ¿no? La verdad es que estamos en un estado muy desagregado, con una articulación muy compleja, como tú muy bien dices, ¿no? ¿Qué buenas prácticas, qué buenos ejemplos puedes compartir con nosotros, con la audiencia, pues en esos tres niveles? El nivel local, porque competencias y actividades culturales hacen los ayuntamientos, en el nivel autonómico y en el nivel de la Administración Central del Estado. Pues mira, primero hay que poner en valor también otro aspecto que se ha recogido en la Constitución de la Cultura, respecto a la cultura, y es que la cultura es la única competencia compartida que tienen los tres niveles. Hay una concurrencia de competencias, no hay una competencia exclusiva respecto de la cultura, sino que el esquema constitucional que se creó fue la concurrencia de competencias. Todos se tienen que poner al servicio del fomento de la cultura, tanto el Estado como las comunidades autónomas como los ayuntamientos. De hecho, el artículo 149 de la Constitución española dice una cosa muy bonita, y es que el Estado facilitará la comunicación cultural. Ahí hay otra carencia ahora mismo, ¿no? en el Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de comunicación cultural estatal que sea básica y que cree esa armonía de los marcos jurídicos en materia de cultura que quizá debería de existir entre todas las comunidades autónomas. No hemos sido capaces de crear ese marco de comunicación. Pero es verdad que no tenemos una norma, pero en la práctica sí que tenemos algo. Tenemos consejos sectoriales, tenemos mesas en las que se sientan todas las comunidades autónomas y el Estado para hablar de cultura. Eso es una buena iniciativa, que se queda un poquito corta, porque tendríamos que, desde nuestro punto de vista, contar con esa ley de comunicación cultural que armonizase, o que, igual que hablamos de armonización en la Unión Europea, precisamente para garantizar pues, unos derechos y libertades europeos que estén dibujados de una manera similar en todos los territorios, pues deberíamos de ser capaces de crear esa ley de comunicación cultural en el Estado, ¿no? Tenemos consejos y tenemos espacios donde se comunican, pero nos hemos quedado un poquito cortos a nivel estatal. Las comunidades autónomas, buenas prácticas, lo que he dicho, las leyes, bueno, y el plan de acción a nivel estatal, ¿vale? En las comunidades autónomas, unas buenas iniciativas, las leyes que se están fomentando ahora, nos consta que hay alguna comunidad autónoma que también están pensando en hacerlo, y a nivel municipal existen muchos consejos de participación ciudadana, y aquí yo creo que en la municipalidad es donde se puede bajar más al detalle en lo que es la garantía del derecho de participación, en la programación de las actividades culturales en los barrios, en la programación de las políticas culturales a nivel municipal. Existen consejos, pero quizá también se podría avanzar en ámbitos normativos en lo que es el entorno de la municipalidad, ¿no? Claro, es que estamos ahora, muchos ayuntamientos están reformando sus reglamentos de participación, la Federación de Municipios también. Claro, el ámbito de la cultura siempre es un espacio realmente apasionante, ¿no? Y además que tenemos que recordar que además de haberse producido el reconocimiento de la cultura como un bien público mundial en el nivel de la UNESCO, con motivo de la presidencia española de la Comisión, hubo una reunión de ministros de Cultura aquí en España, en Cáceres, se reunieron y se elaboró lo que se llama la Declaración de Cáceres en materia de cultura, ¿no? Y en la Declaración de Cáceres, todos los ministros de la Unión Europea reconocen, además de reconocer la cultura como un bien básico de primera necesidad, hablan de la obligación de poner la cultura
en el centro de las políticas públicas, que es lo que le llamamos la esencialidad de la cultura y la centralidad de la cultura. La cultura se tiene que poner en el centro de las políticas públicas, exactamente igual que están las políticas de género. La cultura tendría que estar siempre prevista, por ejemplo, en un plan de ordenación municipal. Si nosotros vamos a crear instrumentos nuevos de ordenación territorial, tenemos que pensar cómo esa planificación va a garantizar los derechos culturales. Y esto a nivel municipal es muy importante. Cómo esa ordenación va a contemplar la existencia de infraestructuras para el derecho a la participación, derecho a acceso a la cultura y para el derecho de creación artística. Entonces, el poner en el centro de las políticas culturales es eso. Cuando tú estás hablando de financiación, ¿cómo financias la cultura? Porque no podemos olvidar tampoco que en España, en nuestra Constitución, en el preámbulo se dice que la nación española se compromete a garantizar el desarrollo económico y cultural de las personas. Es decir, que tiene que estar puesto en el centro, exactamente igual de todas las políticas económicas, tiene que estar puesta en el centro la cultura. Lo hemos visto en las políticas de género, como, bueno, incluso en España algún plan de ordenación municipal fue anulado porque no se había contemplado la perspectiva de género dentro de ese instrumento de ordenación. Bueno, pues con la cultura debería de pasar lo mismo. Si nosotros vamos a legislar, la cultura tiene que estar en el centro. Cuando estamos hablando de ordenación municipal, ¿cómo se ordena ese municipio? Desde un punto de vista de viales, desde un punto de vista de dotaciones sanitarias, desde un punto de vista de dotaciones educativas y desde un punto de vista de dotaciones culturales. Exactamente igual, porque son servicios básicos todos. Claro. Entonces, todo ese desarrollo es el que todavía nos falta en España. Pero que tenemos un campo muy grande todavía. La verdad es que me encanta pensar en urbanismo, participación y promoción de la cultura, ¿no? Porque la verdad es que la política urbanística tiene que llevar, tienes toda la razón, es un ámbito realmente esencial. Hombre, es el terreno donde se van a garantizar de manera eficaz, eficiente y final esos derechos culturales. Entonces, si no tenemos infraestructuras culturales, ¿cómo se va a garantizar el derecho a acceso? ¿Cómo se va a garantizar el derecho a participación? Si no tenemos capacidad dentro de los municipios para financiar o fomentar la cultura, ¿cómo se van a garantizar esos derechos? Y se nos ha dicho por parte en la Declaración de Cáceres, hay que poner la cultura en el centro de las políticas públicas, de manera transversal, no solo de manera atomizada y sesgada y sectorial, ¿no? Y en el ámbito de todo este proyecto en el que estás tan implicada, la perspectiva comparada de España con otros países, como si tuvieras, para todos los que nos escuchan, ¿no? Las personas que nos escuchan, ¿cómo estamos en ese proceso de conseguir que la cultura esté en el centro de la vida pública? Bueno, pues tampoco puedo hacer yo un estudio comparado aquí en todo, pero sin embargo sí que quiero mencionar... ¿Tus sensaciones? Mis sensaciones y nuestra sensación, por ejemplo, sí que quiero mencionar el espacio iberoamericano. En el espacio iberoamericano muchas veces creemos que estamos más avanzados aquí en España en materia de derechos culturales y en absoluto. En países como Colombia, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo, hay constituciones en Iberoamérica pues, tan modernas como la nuestra y que tienen mucho más desarrollo normativo, en el sentido que estamos diciendo, que nosotros. O sea que hay que mirar mucho a Iberoamérica en cómo está tratando este tema. La verdad es que me encanta, Patricia, justo esa visión que haces, porque en el Participatory Group casi el 80% de los miembros son municipios, regiones latinoamericanas, ¿no? De las que nos enriquecemos. En el ámbito de participación, por ejemplo, nos llevan la delantera desde hace muchos años, ¿no? Entonces me ha encantado esa visión tuya de que todavía nos queda la rémora de voy a la región a impartir, y es todo lo contrario, ¿no? Sino que, y desde la perspectiva constitucional, yo en el ámbito del urbanismo, por ejemplo, el concepto de función social, ecológica del suelo y añadida a la participación está mucho más acuñada en la región que nuestras constituciones, que, como dices tú, es joven, pero ya tiene unos años, ¿no? Entonces, creo que como valoración final, esa percepción de la necesidad de enriquecimiento desde otros ordenamientos y desde otras culturas, precisamente, es esencial, ¿no? Para no caer en una endogamia cultural que se retroalimenta y que al final queda en el vacío, ¿no? Así que la verdad es que
has dado una visión, me ha gustado muchísimo, ¿no? Primero, esa necesidad de la transversalidad de la cultura y cómo tiene que estar en el eje de la intervención en las políticas públicas y de forma participada, ¿no? Cómo los actores, nosotros cuando hacemos en el máster que tenemos ese mapa de actores de la participación, es cierto que es la gran olvidada, es decir, es que se introducen actores ambientales, empresarios, sanidad, educación, y no suele estar en el centro. Y yo creo que el traerte aquí es precisamente para poner en el centro algo que es absolutamente esencial y vertebral, ¿no? Para nuestra sociedad y para el avance de nuestra sociedad. O sea que la verdad es que muchísimas gracias por además la forma de sintetizarlo, de exponerlo, una delicia. Solo te añado una cosa, y es que la participación es intrínseca a la cultura. Absolutamente. Porque de hecho el artículo 27 de la Declaración Universal, cuando habla de cultura, habla del derecho de participar en la vida cultural. O sea que es la base y es el núcleo. No se puede hablar de cultura si no se habla de participación, porque la cultura realmente es lo que hemos creado entre todos. Exacto. Entonces ese es el acervo cultural de un pueblo. Es que el concepto de cultura son todos los medios materiales e inmateriales en los que vivimos, que nos hacen ser quienes somos, ¿no? No es un concepto de cultura restringido a la alta cultura, como se podría decir en otro contexto, ¿no? Es verdad que la participación es clave, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que además tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa sobre urbanismo, y sobre participación y sobre el derecho a la cultura, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos pasa en los talleres que hacemos con expertos, que si no adoptamos una perspectiva sistémica, al final se queda fuera. Se quedan fuera elementos claves de nuestras dinámicas sociales. Y la participación tiene que ser transversal a todos ellos, y la cultura también, porque al final es la cultura lo que nos salva, ¿no? Como diría Hölderlin, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero al final es el ámbito donde realmente somos quienes somos, ¿no? Así que, oye, pues muchísimas gracias, Patricia. Haremos otro programa y saben ya todos los que nos escuchan que sin cultura no hay participación, y sin participación no hay cultura, y sin cultura no hay sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.